Dios, que es el creador del hombre y la mujer, ama a los dos, al hombre y a la mujer, por igual. Les dio una disposición de función diferente, pero en valor, en amor, es completamente igual el asunto delante de Dios. Dios iba a tomar a Sarai y, al igual que Abraham, la va a hacer parte de la promesa. Porque desde el principio de la creación, Él había dado la profecía a la serpiente que de la mujer vendría una simiente que le aplastaría la cabeza. Y Dios lo va a hacer legítimamente. ¿Qué significa legítimamente? Que Él va a respetar todos los procesos de la vida que Él mismo creó, que Él siempre va a hacer como Él lo diseñó, sin alteraciones de leyes que Él mismo ordena. Y lo vamos a mirar. Todo es conforme a la vida, conforme a lo que Él dijo de su promesa. Y después de terminar de hablar con Abraham del pacto que le estaba declarando y cómo todos estábamos incluidos, pero hasta aquí estaba hablando de puros hombres. Ahora se iba a dirigir la conversación de Dios hacia Sarai. Mas, sin embargo, respetando la posición de Abraham, es Abraham a quien le habla de Sarai. Y los siguientes versículos del capítulo 17 del libro de Génesis, el centro de atención, los siguientes versículos, el centro de atención va a ser Sarai. Así es que, bienvenidos a Vida en la Verdad, y sigamos con nuestro estudio bíblico que dejamos pendientes en el capítulo 17 del libro de Génesis. Terminamos el versículo 14 y el versículo 15 dice de la siguiente manera: dijo también Dios a Abraham. O sea, le dijo, le informó, le dijo, le iba a dar una información que era fidedigna porque Dios se lo estaba diciendo. ¿Qué le dijo? Le dijo: a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Dios mismo ordena el cambio de nombre para Sarai y le pone Sara. Ya había hecho eso con Abraham. Él se llamaba Abraham, Padre Exaltado, y le cambió el nombre a Abraham, que significa padre de multitudes o padre de muchedumbre. Ahora se refiere en el versículo 15 a Sarai y le dice: ya no más le vas a llamar Sarai, ahora le vas a llamar Sara. A Sarai se le conocía por su característica estéril. 25 años, 24, 25 años de casados y ella no podía concebir hijo. La palabra de su nombre, Sarai, no significa estéril como en algunas ocasiones escuchamos. Estéril es la condición física que ella tiene. Su nombre significa una hija de príncipe, o una hija de un gobernador. Y viene de la raíz princesa, pero era una princesa conforme linaje humano, por así decirlo, conforme nombre humano. Y cuando Dios le cambia su nombre a Sara, la convierte en una princesa realeza de la promesa, en una posición de realeza.
la convierte en princesa para todas, porque ella va a venir, de su vientre va a venir la descendencia del Cristo, del Mesías, y aparte se le va a llamar la madre de todas las mujeres creyentes, por cuanto en otra parte de la Biblia dice que toda mujer de fe, toda mujer creyente vienen a ser hijas de Sara, porque así como Abraham iba a tener hijos por fe, también Sara, porque ya no más Saraí, ahora es Sara, princesa pronunciada por Dios. Dios le dio ese linaje, Dios le dio ese título, Dios le dio ese cambio, y ahora Abraham necesitaba implementarlo, creerlo y transmitírselo en confianza a Saraí. Y no más Saraí, Sara será su nombre. El versículo 16, Dios sigue hablando y le dice a Abraham, y la bendeciré. Observa cómo Dios ama a Sara y también la va a bendecir, como ama a todas las mujeres y también las bendice mucho. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Observa, de ella, hijo. Y reafirma a Dios y le dice, sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. La misma promesa que le hizo a Abraham cuando él no tenía ni hijos, no había tenido simiente, descendencia, es la misma promesa que le hizo ahora a Sara. Ella iba a ser la indicada, la escogida por Dios para llevar a cabo el camino de la promesa, de donde vendría el linaje, de donde vendría el cumplimiento de la promesa de Dios. Y Abraham, al escuchar esto, pues observemos el 17. Dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro. Hizo lo mismo que en el versículo 3, pero allá cayó arrepentido. Aquí su actitud, por eso les decía que postrado sobre su rostro tiene muchas implicaciones, muchas interpretaciones por lo que ocurre de lo que está pasando. Aquí dice, cayó sobre su rostro y se rió. Sí, se rió. O sea que era una risa de mirarse su propio cuerpo, su propia vida y la vida de Saraí y decir, he esperado tanto tiempo, que es difícil eso. ¿Por qué? Porque en ocasiones nuestra humanidad tiende a mirar solamente lo que nosotros llamamos lógica humana. Dios no se mueve por lógica, si Él tiene sus propósitos. En ocasiones cuando se tarda como estos 20 y tantos años que parece que se tardó con ellos, no, Él tiene el propósito porque Él no quería que nada humano interfiriera y de que Él fuera el que con su poder, con su palabra, cuando todos decían que era imposible, que Él actuara, porque para que fuera a través de su gloria, a través de su divinidad, a través del poder de su palabra, a través de su amor. Y entonces Él se rió y dijo en su corazón, o sea, mientras que estaba Abraham postrado en tierra, tuvo un diálogo interno, que es algo que ocurre en nosotros los seres humanos. Dialogamos con nosotros mismos, se nos da ideas. ¿Qué dijo en su corazón? Escucha, a hombre de 100 años ha de nacer hijo. O sea, a mí, todavía no tenía 100, pero él tiene 99. Pero ese hombre de 100 años ha de nacer hijo.
porque tenía ese pensar de que ya era imposible, 25 años esperando, ¿cómo iría a ocurrir? Él ya no tenía esas posibilidades. ¿Y qué dijo de Sara? Él está dialogando, repito, dentro de él, y también dice, ¿y Sara, ya de 90 años, ha de concebir? O sea, él tiene interrogaciones dentro por la promesa que Dios está escuchando y la ha escuchado repetidas veces y no había ocurrido. Allí otra vez enfrenta su esperanza contra esperanza, dice la Biblia, su debate en su mente. Pero Dios conoce nuestros pensamientos y conoce el pensamiento de Abraham. Dios entiende a Abraham porque su humanidad, pues realmente, humanamente, Abraham tiene razón. Él ya no tiene las capacidades y Sara tampoco. Entonces, tenemos que entender la humanidad de ellos y Dios lo entiende, pero también le va a dar una respuesta a los pensamientos internos que tiene, porque Dios siempre tiene la razón. Y realmente Dios quería que ellos entendieran que no podía, porque allí es donde está la grandeza de Dios, cuando el hombre y la mujer no podemos. En cualquier aspecto, no nada más en concebir un hijo. Cuando nosotros no podemos y las cosas ocurren, se nos quita nuestro propio orgullo, nuestra propia gloria, nuestro propio yo, nuestro propio ego, y solamente queda Dios glorioso mostrando su poder y su amor y su gloria. Por eso le dio la respuesta que Abraham se preguntaba a sí mismo dentro de su corazón. Pero Abraham realmente falto de credibilidad humana con relación a que miraba realmente el deterioro de sus cuerpos y su edad avanzada. Dice en el versículo 18, Dios lo estaba escuchando y Abraham abre sus labios y le dice, y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. O sea que Abraham ya estaba él como apoyado en lo que él miraba. Ya él como que había concedido dentro de su corazón de que era una realidad, que ellos no iban a tener hijos, que iba a morir sin hijos de Sara. Y le dice, pues si por lo menos mi hijo Ismael viviera delante de ti, que usted lo bendijera, Dios, con eso me sentiría bien. Porque lo otro es un poquito difícil para nosotros los humanos. Y la respuesta que le da Dios viene en el versículo 19. Una respuesta espectacular. Respondió Dios, ciertamente, esa palabra ciertamente, de la boca de Dios, esto significa que no tiene falla. Respondió Dios, ciertamente. ¿Ciertamente qué? Ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo. Así es que, Abraham, quita tus dudas humanas, quita tu realidad humana, y aunque mires las cosas como imposibles, ciertamente, Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Isaac. Dios mismo ordena a Abraham que le llame a su hijo Isaac. ¿Por qué le dice eso? Porque Dios, aunque estaba inclinado rostro en tierra Abraham y se rió, Dios sabía. Y el nombre de Isaac significa risa. Así es que Dios mismo le dijo a Abraham, le vas a poner risa, como diciendo, para que te acuerdes
de la grandeza de Dios. Y dice, y confirmaré mi pacto con él. El pacto que te di a ti lo voy a confirmar con el que van a hacer, que todavía ni lo miras, todavía ni lo intentas, todavía estás pensando que a lo mejor no es posible, pero yo te lo estoy diciendo que ciertamente Sara te va a dar un hijo. Y yo voy a confirmar mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Le está diciendo a Abraham, yo hice un pacto contigo y el que van a hacer yo lo voy a confirmar en ese pacto y de él va a salir la descendencia que el pacto va a permanecer. Dicho de otra manera, Dios le está diciendo a Ismael, no es el hijo de la promesa. ¿Por qué? Porque Dios sabe que Ismael pertenece a Agar, que es su madre. Agar es una egipcia, recuerden. Viene de Cam. Es una mujer que fue usada por ellos para tener hijos. Y no es algo que a Dios le agradó. No iba a desamparar a Ismael porque Dios ama a todo ser que vive en esta tierra y que Dios le da vida. Pero no iba a ser el camino de la promesa. Porque Ismael fue una decisión que se tomó humanamente y bajo error. Y le dice, porque Abraham pues quería que Ismael fuera bendecido también. Entonces en el versículo 20 Dios le dice, y en cuanto a Ismael, también te he oído. Yo sé lo que tú quieres para Ismael, Abraham. He aquí que le bendeciré. Yo me encargo de él. Y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. Y le dice, 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Abraham, si tú te preocupas por Ismael yo me encargo, lo voy a bendecir, lo voy a multiplicar, va a ser fructífero. 12 príncipes van a salir de él, va a ser una gran nación. El ángel de Jehová ya se le había dicho a Agar, y aquí Dios le está diciendo a Abraham, yo me encargo de Ismael. ¿Pero qué? Pero Ismael no es el del camino de la promesa. En el 21 se lo dice, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, no con Ismael. Dice Dios, yo voy a establecer mi pacto con Isaac, porque Isaac es el legítimo, es el hijo del matrimonio, el hijo sagrado del matrimonio que Dios escogió. Y aparte los había llevado en desesperación, en falta de esperanza, para que cuando él cumpliera la promesa miraran que sus cuerpos ya no podían hacer nada y que solamente la mano de Dios y el poder de Dios era capaz de hacer aquello. Que la promesa es algo divino, una decisión divina, una decisión que viene de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, una decisión divina que Dios toma. Y el Cristo bendito iba a salir de esta descendencia. Entonces, dice, mas yo estableceré mi pacto en el versículo 21 con Isaac, el que Sara te dará a luz. Por este tiempo, el año que viene. Observa lo que dice. Ahí es donde te decía que Dios respeta todas las leyes que Él estableció conforme a la vida, las cosas que Él diseñó desde los principios. Dijo, ¿quién le dijo? Repito, por este tiempo, el año que viene. Más claro, no se podía.
Ok, Abraham, nunca le había dicho Dios cuándo. Dios ya sabía, porque Dios lo sabe todo. Y aquí le dice, por este tiempo, el año que viene, nace Isaac, el hijo de la promesa, y con quien Dios mismo dice, va a establecer su pacto. Ahora, mi amado hermano, yo no soy de sangre judía, pero honro y glorifico a Dios de cómo Él forma las cosas y hace posible lo imposible, y cómo Él marca las pautas y diseña su plan, y de tal manera que lo deja llevar hasta el ultimátum de la esperanza humana, y entonces florece la gloria de Dios y nace la esperanza. Y le dice a Abraham, por este tiempo el año que viene. Ahí terminó de hablar Dios con Abraham. El 22 dice, y acabó de hablar con él, o sea, Dios acabó de hablar con Abraham. Y subió Dios de estar con Abraham. Dios ascendió a su trono, al cielo. Bueno, se fue Dios del diálogo que tenía con Abraham. Dios realmente nunca se va, simple y sencillamente dejó de manifestarse de la manera que lo estaba haciendo y dialogando con Abraham. ¿Qué iba a hacer Abraham? Ahora ya tenía una fecha. De hecho, mis amados hermanos, tener dudas humanas en nuestra humanidad es de lo más correcto que puede hacer una persona, siempre y cuando esas dudas te lleven a conocer verdades. No son dudas ofensivas a Dios. Cuando uno le dice a Dios, no entiendo, Señor, porque la verdad, todo lo que miro, pues, es incorrecto, conforme a la humanidad, no es posible. Y Dios, Él puede. Lo que le ofendería a Dios es decirle, tú no puedes. Cuando una vez que Dios lo reafirma, hay que creerlo. Dios ya se le había reafirmado. Nunca le había dicho cuándo, ahora le dijo el año que viene. Por este tiempo, el año que viene. Abraham y también Sara, Abraham y Sara, eran personas de fe. Realmente le creían a Dios y por eso habían salido de Ur de los Caldeos. Ahora ya tenían la fecha. Necesitaban fe e iban a actuar en fe. ¿Y cómo sabemos que actuaron en fe? Porque Abraham va a actuar haciendo exactamente lo que le dice, lo que le dijo Dios. Así es que el 23 dice, entonces, hablando de lo que Abraham hizo después de que Dios se fue, entonces tomó Abraham a Ismael, su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, todos sus siervos, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. A Abraham le creyó a Dios. Le dijo, este es mi pacto, esto es lo que quiero que hagan. Y Abraham actuó en fe y tomó todos los hombres que estaban con él y en ese mismo día circuncidó. En ese mismo día cortó la carne del prepucio, la piel del prepucio, corte en redondo, y el pacto se hizo visible en la carne de ellos, en el cuerpo de ellos, a través de la señal que Dios mismo le había dicho, que es una señal del futuro, cuando iba a venir el Mesías, de la circuncisión del corazón, el cambio de corazón y un rechazo, repito, a los deseos carnales que ofenden a Dios, que lastiman al hombre y que son pecado. Recuerda, de eso lo hablamos en el video pasado. Si no lo has visto, pues te ruego que lo mires. Los circuncidó a todos. El 24 dice, era Abraham de edad
de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Cuando lo hizo él. El 25 dice, e Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día, dice el versículo 26, fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo. Y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Y Abraham cumplió lo que Dios le había dicho, que de esa manera se sellaba el pacto perpetuo y eterno que Dios había dicho que hiciera. Y Abraham actuó en fe. Este es el versículo que termina el capítulo y miramos que termina en obediencia. ¿Qué aprendemos de esta porción que leímos? Que Dios no dejó fuera a Sara, que la mujer es una pieza o una persona clave para el cumplimiento de la promesa de victoria, de redención, que él había dicho proféticamente a la serpiente. También miramos que en ocasiones nuestra humanidad nos enseña que es imposible. Y que Dios no necesariamente se ofende cuando un viejo de 100 años le dice, estoy viejo, me es difícil. Porque Dios lo que quiere es mostrar su gloria, porque nada es imposible para Él. Y lo quería mostrar. Dios no repeló, no le dijo nada a Abraham. Solamente le dijo, le pones a tu hijo risa, por favor, Isaac, que significa risa. Ponle ese nombre para que te acuerdes de mi gloria. Pero miramos que Abraham también tiene amor por Ismael, tiene preocupación. Y Dios le dice, yo también me voy a encargar de Ismael. Y lo voy a bendecir y lo voy a multiplicar. Porque Dios ama a todo ser humano. Pero mi pacto lo voy a hacer con Isaac. El hijo que va a venir de tu esposa Sara es el hijo de la promesa, el hijo del camino de la descendencia. A él voy a confirmar mi pacto. Es una decisión de Dios. Aquí no se trata de que uno sea más o que uno sea menos. Dios había tomado un matrimonio que debía conservarse en santidad, siguiendo el camino y la promesa de Dios, y les dio un hijo. Cuando ya se les acababan las esperanzas, floreció la gloria de Dios. Y la porción termina en una obediencia plena de Abraham a Dios. ¿Por qué? Porque esta historia que está escrita en el capítulo 17 empieza con arrepentimiento de Abraham, reafirmación del pacto de Dios, con la instrucción que corresponde al pacto, incluyendo a la mujer, bendiciendo al hijo que es de otra mujer, mostrando así su misericordia a Dios, y cierra en obediencia, porque la fe es obediencia. La fe se muestra en obediencia a Dios. Nadie puede decir que tiene fe si anda en desobediencia constante delante de Dios. Y utilizo la palabra constante porque todo ser humano somos desobedientes en algún momento y de alguna razón, de alguna manera. No deberíamos, pero lo hacemos. ¿Qué obtenemos de enseñanza para nuestro tiempo? Que Dios es fiel, que Dios
es todopoderoso y Él puede hacer lo que nadie puede. Que Dios ama y bendice a todo ser humano y que incluye a todos. Incluye especialmente a la mujer también. Y que también incluye al extranjero. Cuando todos entraron en obediencia, todos fueron incluidos en ese camino de promesa. Así es que, mis amados hermanos, no creamos entonces a los que dicen en ocasiones que nada es válido, que todo es antiguo, que eso ya no es real. Por ciertamente, el hombre se circuncida o no. Bueno, el pueblo de Dios sigue haciendo una gran fiesta el octavo día, cuando se circuncidan los niños. Nosotros, los cristianos, los famosos no judíos, pues algunos estamos circuncidados, otros no estamos circuncidados, pero sabemos que ese solamente es una señal, que realmente es un asunto del corazón, de prácticas en fe, y que realmente es un decirle no a la carne y un sí al Espíritu, para que Dios mire que nuestro corazón está apartado para Él y que nuestros miembros están dispuestos a practicar la justicia que Él nos enseña. Consideren esto, mi hermano. Todo terminó en obediencia. Y Dios quiere que tú y yo, tu familia y la mía, practiquemos la obediencia. La obediencia a sus principios, a nuestras acciones. Que creamos con fe. Y que cuando miremos que cae ya la fe, ya la esperanza se está acabando, que consideremos y que recordemos que cuando nadie puede, nuestro Dios siempre puede. Así es que Dios te bendiga, Dios te guarde, cuídense, conserven su fe en obediencia, hagamos eso y sigamos estudiando. Te espero para el próximo video. Invita a alguien. Que Dios te bendiga.